Los padres continúan con su rol de ser influencia para los hijos siempre, aún después de que ellos se han ido de casa. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un gran saludo, un fuerte abrazo, en especial para los papás el día de hoy. Hoy, lunes 17 de junio, en El Salvador, ¿Sí? Estamos celebrando el Día del Padre y muy probablemente todos los papás se quedaron dormidos porque hoy es asueto nacional. Esa es una ventaja para nosotros. Así que si te levantaste de la cama y fuiste a trabajar, probablemente estaba cerrado donde fuiste porque hoy es asueto nacional. Mira, y el día de ayer en Estados Unidos y varios países de Latinoamérica también estuvo celebrando el Día del Padre. En Villanueva. En Villanueva también lo celebramos. Así, claro, estuvimos ahí. Buenas actividades. Rifamos el carro y todo lo demás, ¿verdad? Sí, fue muy bueno, muy bueno. Y creo que a lo largo de la semana vamos a estar hablando de un padre bien padre. De hecho, así se llama la serie, un padre bien padre. Saludos a nuestros hermanos mexicanos. Sí, al estar pensando en el nombre de la serie, pensamos, ¿verdad? Vamos a México, echémonos unos tacos y hablemos de Job. Sí. Job es probablemente el padre más padre de toda la Biblia. Por lo menos yo creo que es uno de los padres más sensacionales. Ahí estábamos viendo un personaje diseñado por Dios, diseñado por Jesús. En la parábola del hijo pródigo vimos cómo Jesús en su creatividad, el Espíritu Santo en su creatividad, diseña un personaje que representa a Dios aquí en la tierra. Un personaje, pero es una persona de carne y hueso. No, el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, acordate, la parábola del hijo pródigo es una historia ficticia que es contada por Jesús. Sí. Entonces ahí hay un personaje literario, digamos así, que representa a Dios Padre y los rasgos que aprendimos ayer del Padre. Sí. Tremendo, muy bueno ahí, hablando de cómo los padres debemos ser. Pero en el caso de Job, Job no es un personaje ficticio. Eso pensé que estabas diciendo. Job es un personaje real, de carne y hueso, que sufrió en carne y hueso todo lo que todo el mundo recuerda, la parte de la paciencia, de la enfermedad, de la picazón, hay que solo decirlo, me pica otra vez a mí, de la sarna, piensan algunos, ¿verdad? De la esposa, de los tres amigos. No de la sarna de la esposa. No, pero complicada, ¿verdad? Esposa, de los tres amigos, del otro amigo, todo esto recuerda a todo el mundo. Pero Job... Elifaz y Caifás, algo así. Qué barbaridad. ¿Qué te pasa? Datán, Corán y Abiram, no, tampoco, pero sí. La pinta la niña. Tampoco, pero Job es presentado en el capítulo 1 primariamente como un papá. O sea, él aparece como un hombre que es un padre de familia. Casi no lo asociamos con que era un papá. Sí, pero es uno de los elementos que la Biblia menciona. De hecho, así se le presenta. O sea, cuando tú sabes cómo la gente se identifica o cómo alguien se presenta delante de todo el mundo o cómo tú ves a otra persona. Tú dices, fulano de tal, él es un gerente. Y fulano de tal, él es un pastor y aquel es un cantante y el otro es un médico, ¿verdad? Pero cuando Dios presenta a Job, como lo presenta es un hombre, es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que es un papá. Sí. Así lo presenta, como un hombre de familia que es un papá. Es un potentado en su mundo, ¿verdad? Es alguien tiene plata y tiene influencia. Tiene mucha plata. Es íntegro. Es íntegro, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de sus rasgos, porque era un padre bien padre realmente. Pero en este mundo en el cual se desenvuelve, él es un padre presente en la vida de sus hijos y tiene este deseo de estar ahí realmente presente, valga la redundancia, ¿verdad? Porque tú sabes, hay padres que no están presentes. Yo di una estadística hace unos días de nuestro país en particular, 40% de los hogares de los adolescentes, de adolescentes en nuestro país. En El Salvador. En El Salvador crecen sin uno de los dos padres presentes. Sí. Están creciendo ahora sin uno de los dos padres presentes, que es una estadística. Yo porque no podía preguntar, pero es al menos uno de los dos padres. Al menos uno de los dos padres, sí. 20% de estos son la mamá, la que no está, pero la gran mayoría son los papás. Pero en algunos casos son ambos papás. En ambos casos, sí, los dos papás no están. Entonces es tremendo lo que está pasando con nuestros hijos.
pero luego tienes que en el 60% donde están los dos papás, hay un montón de papás que están presentes físicamente, pero están ausentes emocionalmente. En la vida, emocionalmente. Sí, entonces lo que decíamos, ¿verdad? El papá está presente, pero no sabe quiénes son los amigos del hijo, no sabe qué estudia el hijo, no sabe qué ve en internet, no sabe sus intereses, qué le molesta, qué le alegra. Sí. En la vida normal. Sí, no sabe si fuma o no fuma, no sabe si ha consumido drogas o no ha consumido drogas, no sabe si tiene novia, si no tiene novio, no sabe. No sabe, porque aunque están ahí y proveen lo mejor posible, y a veces no es porque el papá sea malo, pero no está presente. Yo siempre recuerdo a alguien que trabajó conmigo que me decía, cuando yo salgo de la casa, mis hijos no se han levantado. Y cuando regreso a la casa, al final de la jornada, tengo como una media hora para estar con mis hijos. Pero además, yo muriéndome del hambre y cansado. Y entonces el traslape lo tenían tan cortito que era casi como que no existiera. Y si de ribete, el hijo va a venir con un problema, ¿verdad? Y entonces el papá viene cansado, ¿verdad? La paciencia así de cortita, ¿verdad? Y le va a venir con un lío, no quiere el lío, entonces la mamá le dijo, mejor no le digas nada. Y cuando ya viene a estallar el lío es un león. Para explicar que algunos papás no están presentes, y no los estamos justificando, pero no necesariamente es porque no les interese. Sí, pero entonces tú tenés a Job, que era un hombre íntegro, tenía una relación con Dios muy buena, pero es un padre bien padre. Sí. No muchos papás son como Job, que es un personaje real. O sea, que es bueno recordar esto. Este es un personaje real. Y tenía... Me gusta decir, es una persona real. Es una persona, sí. Es una personaje suena como alguien que es como solo lejano. Es una persona, es alguien que realmente existió. Se le describe así, hubo en la tierra de Uz, no de Oz, en la tierra de Uz. No es el mago. No es Dorothy la que vamos a encontrar ahí. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Que son 4 formas de describirles increíbles, ¿verdad? Estos 4 rasgos hablan de él como una persona íntegra. La palabra para perfecto en este caso es alguien completo, íntegro. Habla de alguien que anda derecho, es alguien que anda rectamente. La palabra en hebreo es yashar, alguien que camina hacia donde debe caminar, ¿verdad? Pero no físicamente, está hablando de su carácter. Su conducta es recta. Es alguien que tiene respeto a Dios, temeroso de Dios, tiene mucho respeto a Dios. Y dice que se ha escapado intencionalmente del mal. Eso es lo que dice. La palabra última está diciendo, él ha identificado las cosas que son malas y ha huido intencionalmente. Se ha apartado de esto. O sea, no era una cuestión que sencillamente no conocía el mal, sabía dónde estaba lo malo y se había apartado de lo malo, que yo creo que es algo muy bueno para los hombres. O sea, uno dice, qué bárbaro, bárbaro. Entonces, tienes esta... Pero si pones además esas características y yo soy el hijito de alguien así, yo estoy criándome con un referente muy bueno, muy bueno. Sí, yo no sé cuántos que nos escuchan podrían pensar en su papá, como alguien así. Sí, o sea, además de mis hijos. Así. Bueno, ojalá que nuestros hijos algún día digan así, ¿verdad? Y mi papá era un hombre que... Perfecto y recto, aunque era un poco encorvado. No, pero ojalá que nuestros... Y que quienes nos escuchan, ojalá que tu hijo... diga alguna vez, ¿verdad? Allá quizás ya te hayas muerto tú en unos 40 años, ¿verdad? Y diga, no, mi viejo, ¿verdad? Era un hombre íntegro, o sea, realmente un hombre íntegro. Era alguien que andaba, su conducta siempre fue recta y tenía una relación con Dios buena. Que su vida me desafió. Yo creo que ese es el final. Y yo vi como él, cuando hubo circunstancias difíciles que se le acercaron, él se apartó de las cosas malas. Porque eso es ese Job. O sea, a veces, algunos han memorizado Job 1:1, ¿verdad? Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Suena como algo como religioso, pero describe una vida, pero bien padre, lo dirían los mexicanos. ¿Verdad? No, realmente es uno, además lo hemos visto en alguna ocasión, es parte del Dream Team de Dios, hemos dicho.
de los que se hubieran salvado por su propia justicia. Dice. Y dice la forma como Dios le presenta Ajá. en el versículo 2, es que después que ha dicho cómo es él, dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Ajá. O sea, Ok. este hombre es papá. Sí. O sea, la forma como dice, él es papá. Súper papá. Sí, 7 hijos y 3 Ah. hijas, ¿verdad? Él sí había llenado su aljaba de hijos, ¿verdad? Y en la vida anterior fue conejo. Sí, qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, no hay vida anterior, eso fue broma. Ajá. 7 hijos y 3 hijas. Es un papá que había entendido cómo funcionaba la familia, ¿verdad? Sí. Hemos aprendido un montón de veces, y este año en particular creo que Dios nos ha llevado a recordar de la importancia de tener hijos, sí. ¿verdad? De los hijos son una bendición, ¿verdad? No, tenemos que tener mucho cuidado de no rechazar la bendición de Dios. Sí. Cada quien toma la decisión realmente, claro. Pero él había decidido tener hijos. Llenar la tierra y sojuzgarla, sí. Él estaba por lo menos trabajando en la primera parte. Y uno dice, pero es que no hay dinero, Dios provee. Sí. Y en este caso, Dios le había provisto, porque dice su hacienda, que está diciendo su patrimonio. Su patrimonio. Eso es forma de decirlo, su patrimonio. O sea, la plata que tenía. Sí, la banca electrónica, ¿verdad? Sí, trabaja la banca electrónica. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y por supuesto la palabra para grande aquí está describiendo el caudal económico, sí. Y no el tamaño físico. Ok, de acuerdo. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que era un hombre que había florecido económicamente, un papá que le iba súper bien, sí. Súper bien. Pero creo que lo que debemos, por lo menos el día de hoy, echar un vistazo, es que la parte, el interés de él de ser la figura paterna que debía ser, debe desafiarnos a nosotros. Y a mí me gustaría los próximos 4 o 5 días, bueno, hoy y los siguientes 4 días, echar un vistazo al aspecto de la paternidad de Job. Okay. Porque creo que eso es algo que casi nunca consideramos. Sí. Yo te diciendo, cuando me dijiste, vamos a hablar de Job, me extrañó. Sí. Todavía me extraña, pero ahorita que lo vamos viendo, sí tiene todo sentido. Es que Job era un papá, o sea, era un papá. ¿Cómo habrá sido la dinámica familiar de un papá? Tú sabes cómo funciona, y estos días lo hemos conversado con algunos, ¿verdad? Nosotros crecimos en una familia de 5, ¿verdad? 5 hermanos que crecimos juntos. Y entonces hay una belleza en crecer en una familia grande, ¿verdad? Hay una belleza crecer en un hijo único, sí. El hijo único, pero hay una belleza diferente en crecer en una familia grande. Hay una dinámica diferente. Yo pienso también, ¿verdad? Ajá. Pero imagínate una familia de 10, sí. De 10, ¿cómo habrá sido? Nosotros teníamos camarotes en algún momento. Sí, de 3, habrá sido de 3. Nosotros hubo una época que dormimos los 4 en una sola habitación. En una sola habitación, 2 camarotes, ¿verdad? Ajá. Y nuestra hermana, porque éramos los 4 primeros somos varones, y después nuestra hermana dormía ella sola en otra habitación. Sí, en una mansión solo ella, ¿verdad? Solo de para ella, sí, de princesa. Y nosotros 4 dormíamos en una barraca. Ahí, ¿verdad? Los 4. No. Pero había una dinámica, y nuestros padres y nuestro papá en particular jugaba un papel bien tremendo para darnos guía. Sí. Nosotros 4 varones. Aquí tienes a Job guiando a 7 varones, sí. Y a sus 3 hijas. Sus 3 hijas obviamente tienen un papel especial. Allá al final vamos a ver, creo que jueves o viernes vamos a ver al último capítulo y vamos a ver qué pasa, porque los hijos el dolor de Job se va a ver. Bueno, que lo vamos a ver mañana. Sí, mañana o pasado, creo yo. Porque lo que vamos a ver aquí el día de hoy es que estos 7 hijos, estos 10 hijos, eran hijos. Yo no los voy a catalogar ahora como buenos hijos o como malos hijos. Sí. Eran hijos. Y como hijos vivían la vida. Sí. Dice aquí en el versículo... Y como yo puedo ahora, voy a decir, no imaginar, pero, ¿cómo se diría? Puedo conjeturar que entre los 10 habían unos mejores que otros. Claro, claro. Nosotros podemos verlo aquí. Sí. Hablando de su relación con Dios. Claro. Dice el versículo 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. Quiere decir que estos hijos ya eran mayores, eran grandes. Cada uno en su día.
muchos creen que lo que está diciendo es que es su cumpleaños. Es posible, Sí. es posible, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. O sea, lo que está diciendo es que aquí había una dinámica familiar de unidad que integraba a las hermanas, porque en la cultura de ellos lo más común era segregar a la mujer, y entonces dice, en este caso no, era una familia unida. La familia unida giraba en torno a la enseñanza de los papás. Sí. Y como uno puede aprender más adelante en el libro de Job, la mamá de todos estos chicos no es la mejor pieza del universo. Entonces uno puede pensar en el papel que Job jugó, un muy buen papel. Totalmente. Un buen papel. Pero dice que acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, porque no era una pequeña fiesta. No, probablemente duraba unos días. Unos días, ¿verdad? Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. O sea, 10 holocaustos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Todos los días. Sí. Tremendo. Entonces ahí ves tú la carga espiritual de Job. Sí. Por sus hijos adultos, Sí. ya ellos viviendo sus vidas independientes, no ves una actitud de juicio hacia sus hijos, no ves una actitud de reprensión contra sus hijos, ves una carga por la realidad espiritual de ellos. No está diciendo él que ellos han pecado, porque está diciendo, quizá habrá pecado. No ves, yo veo aún en Job esta integridad que muestra en el versículo 1, lo ves en su relación con sus hijos. Yo pienso, ¿cuánto deberíamos ser los papás así por nuestros hijos, verdad? No está desconectado de ellos. Me llama la atención que los hijos no lo invitan a él. Bueno, no lo dice ahí. Por lo menos el pasaje. Ajá, bueno, pero él dice, a saber qué hicieron. Ajá. O sea, él dice, yo no sé qué hicieron, pero quizá habrán pecado. Sí. Entonces, lo menos que yo puedo hacer es interceder por ellos delante de Dios. Y es mi responsabilidad como padre llegar delante de Dios y pedir por ellos. Y lo voy a hacer, Creo que un buen papá que entiende su papel, su juego, que es como Job, ahora Sí. decir que es un padre bien padre, Sí. ¿verdad? Su rol como padre no termina el día que sus hijos se van. Se van de la casa. Que se van de la casa, ¿verdad? No termina el día que sus hijos se hacen adultos, sino que continúa por una carga por la condición espiritual de los hijos. Lo hemos estado aprendiendo en esta serie de familia. La carga por la condición espiritual es algo que debe permanecer siempre, siempre. Por la condición espiritual de salvación, pero también por la condición espiritual del hijo creyente. Sí. Es probable que si nosotros pudiéramos traspolar, porque es una dispensación diferente, ¿verdad? Pero si pudiéramos traspolar el principio de aquella época a nuestra época, es posible que ellos eran hijos cristianos, Sí. Hubieran sido hijos cristianos, Sí. ¿verdad? Y yo entiendo que Jesús no había nacido y todo lo demás, pero si los pudiéramos traer a este tiempo. Pero Job de todas maneras dice, yo voy a seguir orando por ellos. Y creo que un papá que es como debe ser, debe mantener esta carga por sus hijos siempre. Me encanta. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es tener esta carga genuina por tus hijos siempre. Un papá que entiende cuál es su rol, que entiende que no está para juzgar a sus hijos, que entiende que tiene que tener la gracia, siempre la disponibilidad de seguir adelante, influenciándolos. Tiene que estar siempre intercediendo por sus hijos, orando por sus hijos. Es algo que cualquier papá siempre puede hacer, en cualquier momento, en todo el tiempo. Y creo que los papás que son como deben ser, ahora estoy hablando de los papás hombres, porque Sí. yo entiendo que las mamás siempre están orando, pero Sí. aquí estoy hablando de los padres hombres. Y los padres hombres debemos tener la responsabilidad, debemos tener la carga de estar continuamente intercediendo por nuestros hijos. ¿Les toca a ellos buscar a Dios? Claro, Sí. pero nosotros debemos llevar la carga de ponerle delante del Señor y pedirle a Dios, Señor, encuentra a nuestro hijo. Tal vez mi hijo
se ha apartado de ti, y yo te pido, Señor, que no te olvides de él, que lo busques, que lo encuentres. Quizá ha pecado, Señor, entonces yo te pido que lo busques y lo encuentres y que de alguna manera repares la relación que hay entre ustedes. Qué tremendo y me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que si tú eres un hombre y Dios te ha dado el privilegio de ser un papá, además de las cosas más convencionales y tradicionales de preocuparme, por supuesto, por su provisión económica, por supuesto que por su estudio y por supuesto que por estar cerca emocionalmente, el elemento más fundamental de la paternidad tiene que ver con trasladar esta vida espiritual que todos necesitamos para estar cerca de Dios. Así que una cosa que puedes hacer si tú tienes hijos pequeñitos, eres un hombre y tienes hijos pequeñitos o tienes hijos muy grandes, puedes interceder por ellos, orar por ellos. Sé un padre bien padre, y quizás mañana yo comienzo contándote un poquito de lo bueno que fue en algunas ocasiones orar con nuestro papá, o cómo oraba por todos nosotros. Sí. Así que por ahí comienzo mañana. Que pases un excelente día, felicidades si eres papá, y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado, y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.